Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Después les voy a explicar por qué dejé abandonado un tiempo mi canal y quiero retomarlo nuevamente, y ahora sí podemos crear una comunidad e ir creando más contenido de manera más continua. Así que hoy les voy a hablar de la historia de la filosofía de Coplestone, el volumen primero, donde voy a hacer una especie de resumen y comentarios del prólogo y el capítulo primero. El capítulo primero es la introducción, donde habla acerca de la importancia del estudio de la historia de la filosofía, la naturaleza de la historia de la filosofía y cómo estudiar la historia de la filosofía. Bueno, comencemos. En el prólogo, Coplestone nos comienza diciendo principalmente tres cosas. Una, a quienes dirige su obra, a quienes no la dirige, cuáles son los principales autores que lo han influenciado y las obras en las que se basa, y la principal, y es cuál es la razón por la cual él ha compuesto esta obra de filosofía. Principalmente nos dice que esta obra está dedicada a los seminarios católicos eclesiásticos. Principalmente nos dice que está dedicada a los seminarios eclesiásticos católicos, para aquellos estudiantes que están cursando ya filosofía y que se enfocan en el periodo medieval escolástico y que entonces tienen un primer acercamiento a una historia de la filosofía. Ahora, él dice, ustedes se preguntarán por qué la necesidad de otra obra si ya habían muchos manuales en su época. Pero Coplestone consideraba que los manuales de su época estaban prestando muy poca atención a los estudios críticos modernos especializados. Él, evidentemente, se supone que las va a incorporar en esta obra, pero en su momento. Recordemos que esta obra ya tiene muchos años y que no está tan actualizada. Y al final voy a dar unos comentarios después del prólogo, ¿no? Pero que a pesar que Coplestone se dirige a los estudiantes de seminarios católicos, dice que si llega a ser de utilidad y de herramienta para alguien más que no sea un estudiante católico, estará bastante contento y satisfecho de poder haber logrado esto también. Entonces, dice que no se dirige a los especialistas en algún periodo, algún filósofo, sino más bien que se ha basado de los especialistas para elaborar este trabajo. Agradece principalmente algunas obras, algunos autores, que cada periodo que él va analizando da su bibliografía. No voy a entrar a detalles para que ustedes, si tienen la oportunidad de leer, lo puedan consultar. Simplemente estoy haciendo un breve resumen. Él también comenta algo, se me estaba pasando, que es cuál es el punto de partida o la perspectiva desde la cual él está haciendo su labor. Y es que dice, muchos no son conscientes de que ya tienen un punto de vista sobre el cual empiezan a trabajar y no se dan cuenta que esto influye en la manera de organizar y presentar una historia de la filosofía. Pero Coplestone dice, no, yo soy consciente y entonces les tengo que confesar un punto de vista filosófico escolástico medieval de un tomista, que considera que el tomismo es una filosofía perenne, la que permanece y que no significa que sea algo sólido, estático, que sino más bien que se puede desarrollar. Aunque aquí podemos diferir, porque obviamente no todos participan y son creyentes de esta forma de ver la filosofía, ¿no? Pero es así como comienza su prólogo. Ahora, yo quería comentarles, esa historia de la filosofía no está pensada para alguien que está comenzando en filosofía, sino que ya se supone que tiene algunas nociones básicas del conocimiento de filosofía. Para alguien que está comenzando en la filosofía, yo les recomendaría otros tipos de libros de historia, como por ejemplo el de Grayling, un recorrido, un viaje por el pensamiento universal. Yo lo tengo en Kindle. Entonces, esta es una obra muy completa y bastante didáctica, con términos bastante sencillos para que ustedes puedan comprenderle y vayan siendo llevados paso a paso. O también hay otra que me ha gustado mucho compaginarla, que es la editorial Ariel, aquí la voy a dejar, José Ramón Ayón, parece que se llama. Esta obra también, estas dos me han ayudado a avanzar mucho, porque sinceramente habían obras que me estaban costando para comprender. Entonces, dejando de lado entonces ya este comentario, paso al capítulo primero, donde está la introducción. Nos va a hablar de la importancia del estudio de la historia de la filosofía. Para esto trae a colación la noción de alguien que es considerado intelectual oculto. Nos dice que alguien que cultiva el espíritu humano de conocimientos
esta persona a la que nosotros la consideramos así, principalmente tiene algunos conocimientos básicos de la historia de su propia nación, cómo la vincula esta con Europa o con el mundo global, los desarrollos de la historia. Se espera que el hombre, la persona culta, tenga conocimientos básicos de grandes escritores de la literatura universal, como Dante Alighieri, Shakespeare, von Goethe, que conozca por lo menos a Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, Hegel, Kant, dentro del marco de los filósofos, ¿no? Ahora en la historia se espera que conozca, por ejemplo, él siendo Copleston un británico, dice que por lo menos que tenga el conocimiento de Isabel I, de Alfredo el Grande, o algunos conocimientos de Napoleón I, de algunos hitos históricos como la Reforma Protestante, las invasiones bárbaras, las invasiones germánicas. Esto es deseable para alguien que se considera culto, dice él. Además, es considerable también tener en cuenta que no solamente se nos induce a conocer a aquellos que fueron los conquistadores, o en otras palabras se podrían decir que fueron los destructores de los sistemas sociales, políticos que habían en su momento y que instauraron nuevos, sino que también sería apreciable considerar a aquellos que ayudaron a construir y configurar mucho de lo que hoy hemos heredado, dice él, en Europa, y nosotros por su lado, en México, esa cultura de Occidente que también nos ha influenciado, ¿no? Y ahora termina diciendo, cuanto más aquellos que se dedican al estudio de la filosofía, no es necesario y menester que también tengan estos tipos de conocimientos y que tengan conocimiento de la historia de la filosofía, de los grandes filósofos que han cursado en este mundo. Y así pasamos a un punto 2 dentro de la introducción sobre sobre la importancia del estudio de la filosofía, de la historia. Alguien podría decir, oye, pero estás perdiendo el tiempo, son reliquias del pasado que pues ya han sido superados muchos de ellos, ya han sido refutados, comentará alguien. Y él dice, bueno, consideremos dos cosas. Que los sistemas filosóficos hayan sido discutidos es evidente e innegable, pero que hayan sido refutados todos en todas las partes es algo a discutir, dice él. Pero aunque sea discutible, digamos que sí, que todos los sistemas filosóficos del pasado han sido refutados. Aún así, hay aquel dicho que dice que aún de los errores hay un dicho que dice que aún de los errores se aprende, y es que podemos aprender a lo largo de la historia de la filosofía aquellos grandes errores que podrían marcarnos la directriz a nosotros de qué postura o cómo lidiar con un problema. Por ejemplo, un caso específico menciona es el problema de los universales en la Edad Media. Esto que nosotros en términos actuales conocemos como un concepto genérico, concepto abstracto, si tiene una realidad en sí misma o no. Bueno, vienen las respuestas extremistas, por un lado los realistas extremos y por otro los nominalistas, dice Copleston, que esto nos ayuda a hacer una síntesis y ponernos en un lugar intermedio. O, a pesar de los errores del marxismo, la importancia de la actividad y la vida económica en los seres humanos. Porque a pesar de que Kant pudiera haber dicho en su momento que la metafísica es aquel punto en suspenso del entendimiento, que ni lo dilucida ni lo concretiza al problema, sino que al metafísico lo deja vagando, dando vueltas en un mismo círculo. No hay un avance en la metafísica, y por eso recuerden que Kant le negaba la pretendida que Kant negó que la metafísica fuese una especie de pretensión científica y que solamente podemos conocer aquello que está dentro de los límites de nuestra experiencia. Entonces, a pesar de esto, dice Copleston, pero aún así de los errores podemos aprender. Por eso sigue siendo importante estudiar historia de la filosofía. Ahora pasa a otro punto, donde dice que el filósofo de alguna manera está buscando la verdad en medio de la razón discursiva, y esta verdad apunta a algo absoluto, a una verdad absoluta que es Dios. Bueno, aquí ya obviamente él ya fue consciente de meter su perspectiva teológica cristiana, católica. Pero bueno, podemos no estar de acuerdo con esto, pero es una reflexión que él está haciendo y de alguna manera nos está invitando a
considerar qué tan importante es el estudio de la historia de la filosofía. De la misma manera que tantos filósofos han habido, hay tantos sistemas filosóficos, y esto puede engendrar una especie de inclinación hacia el escepticismo, duda. Pero dice él, bueno, supongamos que tenemos 20 religiones hablando que son la religión verdadera, pero aún así el hecho de que hayan muchas posturas no de facto o a priori hace que todas sean falsas, ¿no? Habría que refutar y desmentir a cada una en su pretensión de ser la verdadera. Así como él desde el punto de vista católico dice, no hace falta decir, no es solamente suficiente decir, como hay muchas religiones, también el cristianismo es falso. Dice, no, habría que refutar toda la apologética cristiana para llegar a afirmar que entonces es verdaderamente falsa. De la misma manera, los sistemas filosóficos, no por el hecho de que hayan muchos, todos son falsos, no. Y también entender que el desarrollo histórico de la filosofía no es un conjunto de opiniones que no tienen vinculación o conexión entre sí, sino que hay acción, reacción, puede haber algunas veces que haya síntesis, como quizás lo planteó Hegel, hay vinculación lógica, conexiones históricas del pensamiento, las influencias. Evidentemente no podríamos entender el pensamiento de Platón si no entendemos la influencia pitagórica, sobre cómo también influyó Heráclito, Parménides, etcétera, etcétera. O por ejemplo tratar de entender la obra de Tomás de Aquino sin entender a lo que bebió de Aristóteles, de Agustín de Hipona, de Alberto Magno y de otros grandes filósofos de la Edad Media, ¿no? Esto es a grandes rasgos lo que va mencionando en el capítulo primero. Y pues yo creo que como ya no tengo mucho tiempo más para grabar más video, lo voy a dejar aquí y voy a hacer otro video donde comento ya el capítulo 2, donde habla de la cuna del pensamiento occidental de Grecia, que es en las costas del Asia Menor, las costas orientales, cómo surge la filosofía y por qué nace en Grecia. Bueno, gracias por haber visto este video, espero que apoyen compartiendo y nada más, saludos a todos ustedes.